Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Al día siguiente estaban Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Estamos hablando acá lo impresionante que debe haber sido para Juan esta experiencia, ¿no? Qué experiencia tan fuerte el encuentro con Jesús. De hecho, es precisamente aquí el tercer día cuando él lo reconoce plenamente, y lo va a proclamar con todo, señalándolo como verdadero camino que debemos seguir en la vida. Cómo vivir la vida. Y fíjense que acá Juan se va disminuyendo él, pero ¿qué pasa? Pero va a gigantar justamente el testimonio de la luz, ese testimonio de Jesús. Acá vemos que dice al día siguiente. Estas palabras nos dan a entender, o sea, la esperanza que él no se iba, no era algo así que pasaba. Es la fe de Juan el Bautista la que va creciendo, porque los días van pasando y esa experiencia del encuentro con Jesús la van manteniendo firme. Fíjense que dice, al día siguiente estaba allí junto a sus discípulos. Por eso la importancia de mantenernos unidos para trabajar para Él. Porque yo pienso que los unos a los otros tenemos que fortalecernos y hacernos, por ahí cuando de repente la fe se empieza a ir un poquitito, apuntalarnos. Por eso estaba junto a sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero. Acá vamos a encontrar muchas veces las miradas, muchas veces esa búsqueda que tenemos que tener del Padre. Pero fíjese que Pedro justamente acá lo mira a Jesús que pasaba y les explica quién es. Y si nos vamos un poquito a hablar de el Cordero de Dios, fíjense que Juan lo va a anunciar a Jesús como el Cordero, repitiendo lo que ya había dicho
par de días antes. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente este hecho de identificarlo a Jesús con el Cordero hace muchas alusiones bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque ya aparece el Cordero en el libro de Génesis, ¿no? Acuérdense en el momento del sacrificio de Isaac, que Dios justamente provee un cordero para que sea ofrecido como holocausto en vez justamente de este hijo de Isaac, ¿no? Fíjense que el cordero desciende también del cielo, y toma sobre sí la muerte del hombre. ¿Por qué? Porque el cordero, ¿cómo es el tema? Es inmolado para que justamente el hijo viva. Podemos también, refiriéndonos al Cordero, ir al libro del Éxodo, que se ofrece el Cordero Pascual, un Cordero que era sin manchas, que era justamente perfecto. Fíjese que esto lo podríamos profundizar mucho, pero no vamos a seguir, porque cuando hablamos de perfección, justamente hablamos de Jesús también, ¿no? Y que su sangre derramada salva a los hijos de Israel justamente del exterminador. Acuérdense que pasa de casa en casa en la noche, y desde aquel momento todo el hijo quedará señalado, sellado, ¿por qué? Por aquella sangre que justamente era la sangre de la salvación. Bueno, de esta forma se abre el camino a la libertad, que era justamente acá en este caso la vía del Éxodo para llegar a Dios. ¿Y entrar dónde? En la tierra que justamente Él les había prometido. Bueno, podríamos extendernos muchísimo más, ir al libro de los Números, Levítico, que nos ponen continuamente la presencia santa del Cordero, pero nos iríamos muy por las ramas. Así que vamos a pasar a los versículos 37 en adelante, que dice: los dos discípulos, al oírlo hablar, así siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que le seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata. Fíjense que, habiendo recibido el testimonio de su maestro, justamente estos discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús. Después de haber escuchado la voz, ellos que encuentran la palabra y se dejan justamente interrogar por ella. Fíjense que acá viene el tema de las miradas, porque Jesús los mira, obviamente los conoce, y comienza, yo diría, un diálogo con ellos, cosa que ¿quién de nosotros no está esperando eso también, no? El dialogar con él. Y en este momento yo diría que nos estamos mirando acá, Pablo, Magdalena, Martín, ¿por qué? Porque en este momento Dios está dialogando con nosotros mediante su palabra, que es lo que muchas veces no nos damos cuenta, el valor que tiene justamente la Escritura. Fíjense que Él los va a llevar con Él, y los va a introducir en un lugar muy importante, que es su morada, y les hace estar con Él. Pero fíjense que acá hay pequeños detalles que inclusive hasta el evangelista va a dejar registrada acá la hora puntual de este encuentro
cara a cara entre sus primeros discípulos y Jesús. Realmente es un momento que nos tiene que llegar al corazón, porque en algún momento todos, en algún momento queremos estar en la presencia de Él, y tal vez estamos en la presencia de Él muy fuerte, y a veces por este tema mundano que nos dejamos llevar, no nos damos cuenta que Él siempre está con nosotros, y lo que tenemos que hacer es justamente nosotros abrir el corazón para verlo, ¿no? Por eso justamente fíjense que te dice que justo a las 4 de la tarde, hora en que hoy nosotros empezamos también ese encuentro con el Señor. Pablo Cafaro me mira con una cara muy linda como diciendo, sí, y Madalena también, realmente a las 4 de la tarde nos encontramos con el Señor. Acá, cuando dice, siguieron a Jesús, ¿no? Esta expresión no es solamente que empieza un caminito de un ratito con Él, sino que yo diría que este caminar con Jesús es consagrar nuestra vida a estar justamente al lado de Él. Consagrar es hacer su voluntad, diría yo, comprometer su vida para Él. O sea que, como para explicarlo en otras palabras, sígueme, que Él va a decir, que esto lo podemos ver en muchos evangelios. Por ejemplo, acuérdense del joven rico, cuando le dice que dejara todo. Este es uno de los que le falla porque se va muy triste. Entonces yo pienso que cuántas veces nosotros tenemos algo para hacer para el Señor y nos vamos como el joven rico, que pensamos todo aquello que tenemos acá y no tenemos el valor de dejarnos y jugarnos. Cuántas veces nosotros vamos y estamos horas trabajando en algún otro lugar y viene alguno y te dice, no, pero no malgaste ese tiempo, vos tenés otras cosas para hacer. Y realmente, pobre esa persona, no se da cuenta la satisfacción que es para uno realmente poder trabajar para Él. Y ahí está donde, como dice San Agustín, dejar esas delicias, esas alegrías así pasajeras de las cosas materiales o mundanas, para agarrar y aferrarse a esas delicias celestiales, ¿no? De repente ver a alguien que lo hemos visto en la pandemia, que realmente está con un poquito de hambre y le llevamos un alimento, el alimento de la palabra, o hermanos justamente en situaciones de enfermedad, bueno, tal cual Mateo 25, preso, enfermedad, o en un desierto y nosotros le llevamos un vasito de agua. Qué importante y qué bueno es eso, ¿no? No sé, acá también Jesús les va a preguntar que cuando ellos le dicen ¿qué quieren?, le dice Jesús, ellos le responden Rabí, que justamente significa maestro. Querían ver dónde vivía Él, ¿no? Qué importante. Y el Espíritu de Dios, como ponía recién Martín, está en este lugar. El Señor vive entre nosotros, ese Espíritu Santo está entre nosotros. Por eso el Señor le va a pronunciar estas primeras palabras en el Evangelio de Juan, y son una pregunta precisa. ¿Qué quieren? Esta pregunta yo pienso que en este momento nos estamos mirando acá a los ojos y también estamos diciendo, yo te puedo decir a vos, Pablo, que el Señor te dice a veces qué quiere. Vos a veces te preguntás también, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? O te la pregunto a vos, Emma, Norma, Carlitos o a cualquiera, al gato que está en Buenos Aires escuchando también. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere justamente que salgas a trabajar para Él. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos más adelante, vamos a ver cómo es la reacción de Andrés y cómo lo incita justamente a misionar. Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente
donde falte la alegría, ¿no? El Señor, como dice Glenda, donde falte la esperanza. ¿Cuántas veces con una palabra o un simple abrazo podemos llenar un corazón? ¿Qué buscáis? Fíjense que no es fácil responder a esta pregunta. A veces hay que abrir el corazón para escuchar no solo lo que el Señor nos pide, sino para escucharnos a nosotros y saber lo que estamos dispuestos a darle al Señor y saber qué es lo que busco verdaderamente yo, porque muchas veces ante la desesperación vení, Señor, y me pongo totalmente a tus pies, ¿no? Pero a veces necesitamos esas ganas de vivir que solamente el Señor la puede poner cuando nos pone grandes desafíos. Por eso mis energías, mis deseos, lo que sueño, todas esas cosas tengo que ponerlas al servicio del Señor. Muchas veces yo quiero muchas cosas materiales que van a pasar rápido, pero cuántos sueños se cumplen cuando trabajo para el Señor. Por eso todo el resto, cuando yo trabajo para el Señor, lo dice muy claro la Escritura, va a venir justamente por añadidura. Por calles predicando lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Vengan y lo verán, les dijo. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Sí, los discípulos se quedan con Jesús, pero ya directamente empiezan a vivir, a tener la casa en común con Él. Empiezan a experimentar que el mismo Señor es justamente su casa. Estar junto a Dios nos da techo, comida y sobre todo todas las necesidades espirituales. Puede para muchos simplificar la vida, habitar, pararse junto al Señor, pero realmente a veces no nos damos cuenta la necesidad que tenemos porque todavía no lo hemos experimentado. O sea que con una buena conversión, tomar conciencia de lo que es el Señor, muchas veces viene cuando leemos, interpretamos, rumiamos la palabra y también cuando vamos viendo los acontecimientos de nuestra vida, cuando nos alejamos del Señor o cuando empezamos a vivir con Él. El Señor nos ofrece la posibilidad de habitar en Él, obviamente con toda la Trinidad. Fíjense que el Señor se ofrece continuamente para mí, para mis hermanos, pero yo tengo que hacer justamente lo mismo que hicieron los discípulos. Por eso, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, tenemos que analizar todo, no perdernos ni el último de los detalles. Por eso, ahora vamos a hablar un poquitito de cómo actuó Andrés, hermano de Simón Pedro. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte. Uno de los dos que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Fíjense que acá, cuando Jesús mira a alguien,
acá en esta parte, este pasaje lo vamos a encontrar muchas veces, esta expresión de ver. Ese encuentro de las miradas quiere decir que justamente muchas veces se expresa el amor de Jesús hacia los discípulos o las ganas de ellos de que Jesús se enamore de ellos, pero nosotros tenemos que abrirle el corazón. Acá podemos ver que Jesús, el Señor, nos invita a abrir nuestros ojos y a comenzar a mirar, pero no con una mirada común, a mirar de verdad. Fíjese que cuando dice, venid y veréis, dicen otras traducciones. Acá dice, vengan y lo verán. Fíjate que ver dónde vive Jesús no es simplemente eso, es también ver cómo Él quiere que nosotros veamos. Y ver nosotros con los ojos, como lo haría Jesús, es dejar de ver solamente las cosas mundanas que nos iluminan, todas esas cosas que en realidad son de las tinieblas. Es ver realmente la verdadera luz. Fíjese que acá, digo esto porque Andrés, que empieza a ver con verdaderos ojos, no es egoísta. Y lo primero que hace es ir a buscar a su hermano, a Simón, a Pedro, para que él también vea la luz. Fíjense que cuando Jesús lo ve a Pedro, ¿qué es lo que le dice justamente? Que él va a comenzar una vida nueva, porque le dice, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. En este momento podemos ver cómo cambia la vida de Pedro, pero también cambia la vida de Andrés, porque cuando ve que eso de llevar a su hermano con Jesús le cambia la vida a su hermano, él ya se ha convertido en un discípulo, pero en un discípulo de verdad, en un discípulo misionero. ¿Por qué? Porque ya están llevando el mensaje, ya está dando testimonio. Por eso, como dice la hermana Glenda, las ganas de vivir cuando vemos que nuestra misión justamente da frutos. Con su Padre Celestial, los apóstoles seguían navegando sin parar, desde lejos se veían sacudidos por el mar. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Yo pienso que este versículo 42, todo lo que tenemos que llevar al corazón. ¿Por qué? Porque Jesús también nos mira, Jesús también nos dice, tú eres Pablo, tú eres Magdalena, tú eres María. Pero ¿qué pasa? El Señor, aunque no nos cambie el nombre, sigamos llamándonos iguales, lo que Él quiere es transformar justamente nuestra vida. ¿Para qué? Para que empecemos a morar con Él y a vivir de la manera que Él quiere. Pero realmente, para vivir de la manera que Él quiere, hay que sentirlo. Muchas veces no basta con ir, sentarse en la iglesia, participar en algunas cosas que por ahí para nosotros son superficiales y que se hacen una costumbre. Muchas veces podemos hacer donaciones o cosas que no nos van a afectar en la vida. Lo importante es trabajar para el Señor con cosas que nos vayan marcando el corazón. Muchas veces hay gente que dice, no puedo ir a tal lado por esto o por esto otro. No, pide y se te concederá. Pedile a Dios que querés realmente hacer un trabajo que te haga sentir bien y que te lleve a esa conversión. No juzguemos tampoco a los demás por lo que hacen, porque ahí es donde surgen todos esos no, que el Señor jamás nos pone un no. Para el Señor todo es un sí. Por eso cuando digo pide y se te concederá, el Señor está dispuesto a darnos todo lo que le pidamos. ¿Y cómo no nos va a dar si estamos trabajando para Él?
El Señor nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Quien permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será dado. Permaneced en mi amor. Juan 15. Hoy pienso que esta lectura nos está hablando más que nunca de esa alma misionera que nosotros tenemos que tener. Busca todas esas cosas espirituales. Y cada vez que querramos ver al Señor, busquémoslo en los rostros de aquellos que realmente nos necesitan. Hoy realmente me gustaría que sonara el teléfono porque pienso que a más de uno nos va realmente a abrir el corazón esta lectura y nos tiene que dar ganas de salir a buscar a ese hermano que nos necesita. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pide el Señor, que seamos misericordiosos, que sentamos en el dolor ajeno como que fuera de nosotros. Hoy en día, con estos problemas sanitarios y esos que tenemos, y todos los problemas económicos y demás, hoy hay mucho hambre, hambre de la palabra, hambre del estómago y mucha tristeza. Queridos hermanos, ¿qué les dice a ustedes este evangelio de hoy?